especialista en Derecho del Trabajo. Eso para la parte laboral en cuanto a la parte jurídica. Y también vamos a agradecer que nuevamente nos acompaña la doctora María Fernández Marchetti. Un gusto de nuevo, María Fernández, que hayas acercado, que ella va a hablar de la parte de bioética y salud del trabajador, y es coordinadora del área de bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Bueno, le agradezco a Sabrina Rodríguez y al doctor Martínez, que siempre colaboran conmigo y que van a ayudarnos en la moderación. Aprovecho esta oportunidad también para comentarles que dentro de la sociedad hemos formado un mini grupo de peritos y hemos elaborado a través de este pequeño comité protocolos para COE, para la atención de los peritos, que no teníamos nada en realidad que sea exclusivo nuestro. Y bueno, ese proyecto ya se elevó y bueno, está aprobado, así que ya en breve lo vamos a poder comunicar para que todos podamos trabajar mejor. Bueno, doctor Rueda, usted hará comienzo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Desde ya, un agradecimiento a las sociedades de Medicina Legal y Medicina del Trabajo, como así también al Círculo Médico, por la invitación. Siempre es un placer ser parte de estos cursos y estas charlas. Y bueno, a ver, estamos en una situación muy particular, como lo venimos escuchando desde hace muchos meses, y no por ello sigue siendo la misma situación que nos encontrábamos hace 5 meses cuando se comenzaron los primeros brotes. Vamos a tratar, tanto con el doctor Manzanares como con el doctor Toselli, de orientar nuestras exposiciones, teniendo en cuenta que a ustedes les interesa, más allá de la cuestión de COVID en sí, la asociación que hace la medicina con el derecho, y de esa forma poder darle solución a los distintos planteos que se le van a hacer también a ustedes en este marco. Para eso tendríamos que partir de una base que, si bien en algún momento de este desarrollo de estos 5 meses estuvimos seguros que esto podía ser una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, la situación actual del estado de pandemia por ahí nos lleve a replantearnos algunas situaciones. Como por ejemplo no dar por cierto de que estemos frente a una enfermedad profesional, y por lo menos permitirnos dudar que no siempre sea profesional. ¿Por qué digo esto? Primero me gustaría recalcar que podemos identificar 3 distintas etapas en lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, como una etapa pre-ASPO, pre-aislamiento preventivo social y obligatorio, que fueron todos los casos que se detectaron y previos al 20 de marzo. Luego, aquí en Córdoba en particular, pero sigue estando en algunas otras ciudades del país, en provincias del país también, la etapa del ASPO, que es la etapa misma del aislamiento, y una tercera etapa, por decirlo así, que es la etapa del DISPO, que es el distanciamiento social. Que por ejemplo en Córdoba estamos en esa instancia. Vamos a hablar mucho del caso de Córdoba porque, no solo porque creo que la mayoría somos cordobeses o los expositores de hecho somos cordobeses, sino porque nos sirve de buen ejemplo para demostrar qué inconvenientes tenemos hoy en lo que es legislación y la pandemia. ¿Bien? En la primera etapa, esos casos que teníamos antes del aislamiento, era muy fácil determinar el caso cero, ¿sí? Y cómo provenía el contagio. Normalmente el contagio venía de alguien que había ingresado al país, proveniente de algún país, donde ya había casos determinados, ya sea por circulación social o por algún caso puntual. Pero todo lo que fue de mediados de febrero en adelante y hasta que se dictó el aislamiento preventivo,
todos los casos podíamos identificar cómo había sido el paso de contacto estrecho, o con alguien que haya llegado de viaje, y de esa forma podíamos determinar cómo había sido, cómo la persona había adquirido la enfermedad. ¿Bien? Dentro de todo, era una etapa simple de seguir este punto de contacto. Luego tenemos una etapa de ASPO, que se llama así, como aislamiento preventivo, en el que la intención fue que todos nos quedáramos en nuestras casas para prevenir el contagio masivo, pero con el correr del tiempo hubo que empezar a soltar algunas actividades que son esenciales para el funcionamiento de un país en general. Se dictó un decreto por medio del cual se estableció una serie de actividades esenciales, se determinaron así, y dentro de esas actividades esenciales se dispensó a quienes estaban afectados en esas tareas del aislamiento preventivo social y obligatorio. Bien, hasta allí teníamos un grupo de trabajadores que tenían que ir a trabajar a su lugar de trabajo, otros trabajadores que estaban teletrabajando, ¿sí? Y muchos trabajadores que no podían realizar tareas porque sus actividades esenciales, sus actividades en general estaban suspendidas y no estaban incluidas dentro de esas 26 originales que luego fueron ampliadas. Bien, en ese marco, el Gobierno Nacional dicta un decreto, el decreto 367, por medio del cual crea una serie de presunciones y demás, que ya les va a hablar el doctor Manzanares, les va a explicar el doctor Manzanares, pero fundamentalmente estableciendo que para el caso de los trabajadores que estaban incluidos dentro de esas 26 actividades esenciales, y aquellas que en un futuro se fueron ampliando, se iba a considerar, siempre y cuando se pudiera demostrar su contagio, como al coronavirus, como una enfermedad profesional no listada. ¿Bien? La enfermedad profesional no listada, como todos sabemos, es aquella que no es propia de la actividad, sino que se ha adquirido a través de la exposición a un agente y que le produce el daño al trabajador. En situaciones normales, fuera de la situación de pandemia, el decreto 1278 establece una serie de procedimientos a llevar a cabo para obtener el reconocimiento a través de comisión médica de esa enfermedad para el caso concreto y tomarla como enfermedad no listada para un sujeto en particular. ¿Bien? ¿Qué sucede aquí? Con el paso del tiempo y que se fueron liberando situaciones, encontramos hoy que hay trabajadores que están en una línea que están permitidos, cuyas actividades están permitidas, pero no son de esa actividad esencial, y están expuestos a contagios. Ahora bien, esta introducción tiene que ver con que hoy en el estado de la pandemia, y tengamos en cuenta que vamos hacia el pico, según dicen los infectólogos y demás, la situación de infectación, por decirlo así, va a ser mayor de acá a 15 a 20 días, quizás a un mes, y después probablemente baje. Cuando lleguemos a ese pico, vamos a estar en una situación en la que no vamos a poder saber a ciencia cierta cómo es el contagio. De hecho, hoy ya no podemos saber muy fácilmente quién contagia a quién en un lugar, porque ya no tenemos acceso al caso cero de un establecimiento. En el caso de ustedes, cuando ustedes tienen que diagnosticar, por supuesto que hacer el diagnóstico del coronavirus resultaría simple, con un hisopado positivo o con un análisis de sangre positivo, no sé, ustedes conocen más del tema. Lo cierto es que la relación de causalidad también es un elemento jurídico que hay que tenerlo en cuenta para que luego esta enfermedad pueda ser declarada como enfermedad no listada. Por caso, cuando alguno de ustedes, como perito o actuando como médico de parte, diagnostica una enfermedad profesional, como una cervicobacalgia, una lombosaltalgia y demás, establecen ustedes mismos ese nexo de causalidad que existe entre las tareas que les dijo el paciente realizar y el estado actual de su salud. Entonces ustedes en un diagnóstico que normalmente sirve para iniciar una denuncia o para iniciar una demanda, hacen esa primera relación de causalidad. Ahora bien,
en este caso particular va a ser un poco complicado que ustedes mismos como médicos puedan hacer esa asociación y hacerla correctamente. Entonces, allí es cuando volvemos a mi pregunta original de no estar tan seguros que una situación de un paciente que tenga coronavirus sea tan fácilmente diagnosticable a priori como enfermedad profesional. ¿Bien? Ahora bien, cuando hay una pandemia, por supuesto que todas las legislaciones no están pensadas para un estado de pandemia, están pensadas para un estado de situación normal. ¿Bien? Entonces, cabría preguntarnos cómo vamos a poder saber dentro de un mes cuándo es profesional y cuándo no. Y si todos nos contagiásemos, ¿por qué aquellos que trabajan y que se les puede imputar ese contagio de alguna forma a su trabajo, tendrían una protección que los no trabajadores no cuentan? ¿Bien? Es una situación, por supuesto, no querida, ¿sí? Básicamente, nadie ha deseado que este virus nos agarre ni que se propague de esta forma. Y en ese marco es que tenemos que tratar de buscarle también soluciones. Siempre el trabajador va a ser sujeto de preferente tutela por el ordenamiento laboral y por el ordenamiento constitucional en general. Ahora, tenemos que tener cuidado que esa protección no lo lleve a una desprotección también en general. Ya lo voy a explicar también por qué. Dicho ello, miren, les pido que asimilemos una situación que lo hablaba con un colega y amigo. El contagio dentro de un mes, o sea, determinar el caso serio, determinar que es una enfermedad profesional dentro de un mes, va a ser asimilable a como si dentro de 15 minutos cayera un meteorito arriba de la municipalidad y podríamos decir, a ciencia cierta, si toda la gente que está allá adentro sufrió un accidente de trabajo. ¿Bien? Todos están trabajando, sin duda. Ahora, ese meteorito puede ser catalogado como un accidente en sí. ¿Era algo que podía evitarse? ¿Era algo propio de esa actividad que estaban realizando? No, fue algo que vino del cielo, cayó volando y tuvieron la mala suerte que en lugar de caer en el Plaza de la Intendencia, cayó arriba de la municipalidad. ¿Bien? La pandemia va a ser una cosa así. Cuando no podamos determinar de dónde viene ni hacia dónde se contagia, no vamos a poder decir a ciencia cierta si es enfermedad o no, es profesional o no. ¿Bien? Ahora bien, una vez que lleguemos al punto de decir, sí, esto tiene carácter profesional porque este trabajador está contagiado, ¿sí? Tenemos que analizar un segundo paso para ver qué carácter tiene ese diagnóstico. El decreto 367 del que va a hablar el doctor Manzanares lo cataloga como enfermedad profesional no listada. ¿Bien? Y en esto yo le pido que analicemos si realmente estamos frente a una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, o un accidente en ocasión de trabajo, si se quiere. ¿Y por qué digo esto? Todos nosotros conocemos el baremo de enfermedades profesionales, ¿sí? Y la tabla de incapacidades, los decretos 658 y 659 los conocemos bien, y de hecho trabajamos casi todos nosotros con él a diario. Ahora, si nosotros analizamos esos baremos específicamente de enfermedades profesionales, vemos que se hace una triple columna que le llamamos, que en general en realidad pueden ser 4 columnas si le agregamos el elemento tiempo. Una columna es el agente, que está por encima de la actividad y la enfermedad que produce. Y es con eso que nos manejamos desde hace años en términos de ley de riesgo. Yo tengo una enfermedad, esa enfermedad es profesional para este determinado listado de actividades porque están expuestos a este agente. ¿Bien? Esa concepción que tiene el baremo de enfermedades profesionales está pensado en agentes propios de cada actividad. ¿Sí? Cada actividad tiene una determinada cantidad finita de agentes a los que está expuesto. Puede haber algún agente adicional y que no sea propio de la actividad, pero sí que esté presente en algún caso particular. Ya lo doy en un ejemplo. Lo importante es que en general cada actividad
tiene su propio agente al que está expuesto y las enfermedades profesionales que produce. Eso sí, siempre que se mantenga en el tiempo. Salvo la gente, los trabajadores afectados a la salud, en los que sí hay virus como agente de exposición, como agente de riesgo, en general las otras actividades no tienen a los virus. ¿Sí? Si uno lee, la tabla más larga, por decirlo así, es la del ruido. Es la que más actividades tiene. Y de hecho tiene una aplicación residual que dice, y todas aquellas otras actividades que se encuentran expuestas a la exposición de 85 decibeles sonoros constantes. Vale decir, que por más que yo me desempeñe en una actividad perdón, en la que el ruido no sea un agente propio, si yo estoy expuesto por mi caso particular a más de 85 decibeles, para mí esa enfermedad se va a convertir en una enfermedad profesional no listada, pero con reconocimiento. Por ejemplo, si yo trabajo en este estudio jurídico como empleado, o supongamos con una actividad cualquiera que tenga agentes propios, pero aquí al lado yo tengo una fábrica que está todo el día taladrando constantemente y que yo aquí en mi lugar de trabajo estoy expuesto a más de 85 decibeles, mi actividad no tiene esos 85 decibeles como propios, pero sí mi puesto de trabajo lo tiene por estar al lado de una fábrica que los hace. Entonces, si yo sufro una hipoacusia perceptiva bilateral o unilateral, voy a tener esa enfermedad como consecuencia de la exposición a un agente no propio de mi actividad. ¿A dónde voy con esto? El coronavirus es un agente que, de acuerdo al listado, al decreto 367, sería un agente constante a todas las actividades, por lo pronto, a las 26 actividades esenciales que están puestas allí. ¿Bien? Lo que desafía, por decirlo así, un poco la concepción de la enfermedad no listada, porque si bien lo toma como agente presente en todas las actividades, más la salud. ¿Bien? En eso, el decreto, como ya vamos a ver, crea una distinción entre los trabajadores de la salud y aquellos trabajadores que no son de la salud, dándole distintas consecuencias. ¿Bien? Ahora, si nos guiáramos por el tema, por la forma en que la ley desarrolla la cuestión de agentes y enfermedades, me parece que no podríamos atribuirle correctamente esa consecuencia a un determinado agente propio de la actividad. Puede ser que sí sea no listada, pero estaríamos frente también a una situación de mayor complejidad al momento de la prueba. ¿Bien? Ahora bien, si tomamos que aún en el caso de la salud, los 11 virus o 12 virus que creo que están reconocidos por el baremo, el personal de la salud los adquiere o los contrae por medio de accidentes, ¿sí? Llegaríamos a la conclusión que es más fácil atribuirle la forma de contagio a un accidente de trabajo y no a una enfermedad profesional como exposición a un determinado agente. ¿Cuál es la diferencia? Es que la consecuencia, por supuesto, va a ser una u otra muy distinta, ¿sí? Y no tenemos que confundir la forma de contagio con el efecto que produce, ¿sí? La forma de contagio es la forma en que se contrae la enfermedad, y el efecto que produce son los daños que va a tener el trabajador en la salud. ¿Bien? Ese es otro elemento. ¿Cuáles son los daños que le van a quedar al trabajador a consecuencia de eso que considerásemos accidente o enfermedad? ¿Bien? Como va a explicar el doctor Manzanares, hay un procedimiento establecido para el reconocimiento del coronavirus como enfermedad profesional y en un determinado grupo de trabajadores. Ahora bien, como también va a explicar creo que el doctor Doselli, hay una serie de trabajadores que no están beneficiados ni alcanzados por ese decreto, a quienes hay que reconocerles que si se contraen esa enfermedad en cumplimiento de sus tareas, tienen que ser tutelados por el derecho del trabajo y específicamente por el sistema de riesgo del trabajo. Ahí me parece que va a estar un desafío de abogados y médicos, primero para obtener un diagnóstico favorable,
Y en segunda etapa, eso ya tiene más que ver con la medicina que con lo laboral, para poder determinar científicamente y a ciencia cierta cuál es el resultado dañoso en la salud de ese trabajador que ha obtenido una alta, pero que padece alguna incapacidad a consecuencia de esa situación. Estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran desarrollar. No sé cómo es la modalidad, si se pregunta después, Susana. Si quieren preguntar ahora. Si no, le daría la palabra al doctor Manzanares para que continúe, para no meterme en el tema de él. Perfecto. Disculpen, buenas noches. Una consulta, doctor Rueda. Sí. En caso de que no pueda fehacientemente determinar cómo fue ese contagio y quedara alguna duda, ¿esa duda iría a favor del afectado también? No me quiero meter en lo del doctor Manzanares. ¿Te lo podemos contestar cuando terminemos los tres? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Gracias, Juan. Hacemos así entonces, así Dale. después contestan en Bárbaro. base, después la exposición. Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, doctora Cinelli, doctora Sabrina Rodríguez y a la Sociedad de Medicina del Trabajo. Les agradezco que me hayan invitado a dar esta charla. Y bueno, espero aportarles algún conocimiento que les sea de utilidad. Vamos a tratar en este contexto que nos toca vivir, ¿no?, de esta pandemia que nos ha afectado tan gravemente a todos. Yo voy a desarrollar un poco de qué se trata este decreto de necesidad de urgencia, el 367 del 13 de abril del 2020, mediante el cual voy a destacar algunos aspectos muy interesantes que tiene el decreto, que si bien también tiene algunos otros aspectos que son cuestionables y que van a dar lugar a controversias y demás, pero en general yo destaco que primero, como bien lo dicen los considerandos, del decreto han necesitado salir rápidamente al dictado de esta norma. No les ha dado tiempo a poder hacerlo a través del Poder Legislativo, sino que ha tenido que ser el presidente que lo ha tenido que decretar por la situación gravosa en la que estaba viviendo el país. Y también, de esa forma, refleja en los considerandos del decreto la necesidad de recurrir a la normativa de la OIT, que en otros países, que la OIT ha dado pautas para proteger la salud de los trabajadores en esta situación. Proteger la salud de los trabajadores y darles prestaciones dinerarias y en especie, sobre todo las en especie, en forma oportuna y adecuada, ¿no es cierto? También hace alusión en la parte de los considerandos del decreto que otros países como España, Uruguay y Colombia inmediatamente le han dado el tratamiento de una enfermedad profesional a este contagio que padecen los trabajadores con motivo de la pandemia del coronavirus, ¿no? Eso en cuanto a la parte de los considerandos del decreto. Después, ya introduciéndonos, también en los considerandos va a hacer alusión el decreto de que va a tener que recurrir al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para darle cobertura, ¿no es cierto?, luego la posibilidad de repetición a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto le da algún tipo de protección que, bueno, veremos de acuerdo a cómo siga avanzando esta pandemia y siga afectando a los trabajadores, la posibilidad cierta y real de este Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales de cubrir todas las prestaciones dinerarias y en especie en forma adecuada, ¿no? Pero sí le da esa
posibilidad. Y puntualmente, el decreto, como bien decía Ezequiel Rueda, que se establece un aislamiento social preventivo obligatorio, que lo vamos a denominar ASPO, y luego un distanciamiento social obligatorio, que es el DISPO, hace que el decreto tome al decreto 297, en el cual ese decreto 297 establece un listado de unas 26 actividades que las considera esenciales. Y a esos trabajadores que tienen la necesidad de alguna forma de excluirse del ASPO para prestar estas tareas denominadas esenciales por el 297, le da la presunción que establece el artículo 1 de que la enfermedad reviste el carácter de profesional. Y la remite al artículo 6, inciso 2b de la Ley de Riesgo de Trabajo, que es incorporado o reformado por el 1278 del año 2000, en el cual le da el carácter de enfermedad profesional no listada, con estas disquisiciones que hace el doctor Rueda de carácter de la misma, si una enfermedad o un accidente, bueno, es algo que la normativa lo aplica como una enfermedad profesional. No sé si me sacaron de la pantalla. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola. ¿Sí? Sí, se escucha bien, pero ya ahí lo van a solucionar, no se preocupe. Sí, se escucha bien, sí. Sí, perfecto. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí. No sé por qué me habían sacado de la pantalla, había quedado viendo otras cosas. Bueno, en esta normativa que le da el carácter, la presunción a estos trabajadores de actividades esenciales, y esta presunción se extiende hasta 60 días posteriores a que se termine el aislamiento social obligatorio, que de eso nos va a ilustrar un poco más el doctor Carlos Toselli. Pero lo que tenemos es, porque yo digo aspectos interesantes de la norma, y aspectos confusos, pero que lo vamos a desarrollar. El aspecto interesante es que le da la posibilidad de que las enfermedades, que le da el carácter de enfermedad profesional y le da la presunción de que ese trabajador que ha sido afectado por el coronavirus tenga la posibilidad de gozar de las prestaciones dinerarias y en especie en forma inmediata a partir de la denuncia de la afectación de la enfermedad. Ese es un aspecto en relación a estos trabajadores de las actividades esenciales. Y las aseguradoras de riesgo del trabajo, nos dice la norma, en el artículo siguiente, van a tener que darle la cobertura en forma inmediata a esos trabajadores. Lo más importante, obviamente, que es las prestaciones en especie que le tenga que otorgar. Independientemente que dice acá expresamente que la aseguradora de riesgo de trabajo no va a poder negarse a dar esas prestaciones en forma inmediata al trabajador, sobre todo las prestaciones en especie. Luego le da el trámite que después lo reglamenta la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que la Comisión Médica Central le adjudique el carácter de determinación definitiva de esa enfermedad como profesional. Pero ese es otro aspecto, pero yo lo que destaco válidamente esto de que la norma obliga a que inmediatamente le cubra esta enfermedad al trabajador y no lo deje sin esa cobertura. Ese es un aspecto. Y hay una redacción que desde mi punto de vista es confusa y no es feliz
cuando dice que la Comisión Médica Central, en este mismo artículo 3, podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando, dice, se constate, un número importante o relevante de infectados en el establecimiento donde presta la actividad el trabajador, o que se haya determinado determinado en un establecimiento en el que tuvieran cercanía o un posible contacto, nos dice la norma. Entonces, por un lado, el 1 nos habla de la presunción, que se presume que una enfermedad profesional, y por otro lado el 3 nos está hablando de que se invertirá la carga de la prueba. Entonces, obviamente que la presunción de la que nos habla el 1 es una presunción iure tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Pero, desde mi punto de vista, la norma no le exigiría al trabajador probar. Pero en el 3 nos dice que le invierte la carga de la prueba. Desde mi aspecto, debió la norma haber quedado con lo que dice el 1 y no invertirle la carga de la prueba cuando ya la anterior norma lo decía, que le daba la presunción a favor del trabajador. Pero bueno, es una apreciación mía en cuanto a la redacción del decreto y a las presunciones a favor de los trabajadores. Luego, el artículo 4 establece que los trabajadores de la salud se considerará la enfermedad como COVID, la producida y que guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Y a continuación dice, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este último supuesto fáctico. Si uno analiza la norma, en primer término, creeríamos que se está hablando de una presunción iure de iure, porque tendríamos a un trabajador de la salud, a un médico, un enfermero, un fisioterapeuta que está prestando tareas en un establecimiento, en un nosocomio de la salud, que es afectado por la enfermedad, que la presunción, cuando dice se considerará, dice la norma, estamos entendiendo que es una presunción iure de iure. Pero no, nos da por tierra esa presunción iure de iure y la transforma, desde mi punto de vista, en una presunción iuris tantum, cuando establece que, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia del supuesto fáctico. Y le da la cobertura tanto a los trabajadores de la salud como a los trabajadores que brinden tareas en servicios esenciales del listado del 297 durante el periodo que dure el ASPO y hasta 60 días posteriores a la finalización del mismo. En realidad, esta normativa del artículo del decreto 367, digo que tiene de interesante estas posturas de las presunciones que generan, y luego nos remite a la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la número 38 y 40, donde las mismas nos establecen un proceso administrativo para la realización y la cobertura o la determinación de la incapacidad como enfermedad profesional contraída y contagiada por el coronavirus. La resolución, bueno, establece un procedimiento donde se debe realizar una denuncia con un dictamen o un diagnóstico médico que determine que la enfermedad que padece el trabajador ha sido provocada por el coronavirus
que ese diagnóstico esté avalado por un estudio médico, clínico, un hisopado, en donde se determine dicha incapacidad, y luego también se requiere que el empleador expida un certificado en el cual se establezca que ese establecimiento donde desarrollaba la actividad del trabajador estaba dentro de los servicios esenciales comprendidos en el artículo 297, en el decreto 297, como actividad declarada de esenciales. Luego todos los requisitos formales de la presentación y el trámite que se le va a otorgar, que va a realizar, es un traslado posterior, se va a presentar, perdón, en la ventanilla electrónica de la Comisión Médica Jurisdiccional, que va a realizar un traslado a la aseguradora de riesgo de trabajo por el término de 5 días para que se expida al respecto, y si no lo hace, el silencio se tendrá como consentido por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo. Luego se elevará a la Comisión Médica Central para que la Comisión Médica Central, en un plazo de 30 días, se expida al respecto. Sobre la calificación de la enfermedad padecida por el trabajador, y obligatoriamente tiene que pasar por un dictamen del Servicio Técnico Jurídico de la Comisión Médica Central, que realizará un dictamen fundado al respecto. Entonces, un tema que luego, posteriormente a eso, cuando la expedición por parte de la Comisión Médica Central va a dar lugar a que se tengan que otorgar las prestaciones dinerarias determinadas por incapacidad laboral permanente o por fallecimiento del trabajador, y luego sí la ART va a poder tener la repetición al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Esto en lo que respecta al tratamiento de este decreto 367, la cobertura y demás. Un tema que quería destacar yo, y que no es menor, es cuál es la situación, y que ustedes que son médicos y lo viven permanentemente, de aquellos médicos que realizan actividades en nosocomios y que no son dependientes del nosocomio, sino que son los médicos que realizan las actividades y están, valga un término, contratados bajo una figura de locación de servicios y que facturan por los servicios que prestan. Ustedes bien lo saben, que esa figura es ampliamente utilizada en nuestro país y que en muchos casos es bien utilizada, y que realmente estamos en presencia de médicos que brindan su servicio como una locación de servicio. Ya la Corte se ha expedido en el fallo RICA más recientemente, en donde con 3 votos a favor y 2 en disidencia, establecía que no existía relación de dependencia. Pero esos son los casos en que sí la figura se adapta y que existe una locación de servicios profesionales. Pero otros casos, y que yo entiendo por la práctica judicial, que son la mayor cantidad de casos, en donde los médicos son dependientes, son empleados del nosocomio y no se encuentran bajo la registración que establece la norma, sino que facturan como monotributistas, y hoy nos encontramos en esta situación que
están exponiendo su salud y en algunos casos su vida para dar las prestaciones de las tareas y que se encuentren, no quiero utilizar un término peyorativo, pero sí sin registración, en una forma irregular de contratación. Para esos médicos, ¿cuál es la cobertura que nos daría el decreto 367? ¿Cuál es la cobertura que nos daría nuestra normativa? Bueno, yo entiendo que están comprendidos todos esos profesionales de la salud dentro del 367, independientemente que no se encuentren adecuadamente registrados. Obviamente que en esto, por favor, lo tomemos con prudencia, hay situaciones y situaciones. Por eso mencionaba yo el fallo de Rica, de la Corte, y el fallo de Cairone y el de Sarés, en donde la Corte dice que no son trabajadores dependientes. Pero sí hay muchos casos que hay que analizar en cada caso en concreto en relación a la forma de prestación de esa actividad profesional. ¿Por qué digo que tendrían cobertura dentro del decreto 367? Que esos trabajadores, las ART, que aseguren al nosocomio, van a tener que responder por las prestaciones dinerarias y en especie que les correspondan a esos profesionales de la salud, en virtud del 28 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que establece la obligatoriedad de la aseguradora de riesgo de trabajo en brindar las prestaciones y luego accionar y repetir en contra del establecimiento que no tenía adecuadamente registrado a su personal, en este caso los profesionales de la salud. Creo que es un tema no menor y más en la situación en que estamos viviendo y la alta exposición que tienen ustedes, los profesionales de la salud, a un contagio dentro de algún establecimiento de la salud. Bueno, para concluir, entiendo que este decreto 367 es con algunas particularidades que se pueden apuntar, entiendo que le da una solución a este problema de la pandemia. Y entiendo también que va a tener que ir, porque nosotros decimos el decreto fue dictado el 13 de abril del 2020. Realmente parece que hubiese pasado una década, porque ha ido cambiando esto en forma tan abismal que hoy tenemos, como decía el doctor Rueda, contagios comunitarios. No hay forma actualmente de determinar de dónde proviene cada uno de los contagios. Y yo digo que si le damos cobertura a todo el contagiado, no va a alcanzar ni fondo fiduciario ni ART que soporte otorgar todas estas prestaciones. Pero si se analiza cada caso concreto, como establece la resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo, y en forma adecuada y mesurada, creo que es una herramienta que ha venido a dar una cobertura adecuada en un momento de crisis profunda como la que estamos atravesando. Bueno, si me tienen que hacer preguntas, estoy a disposición. Y le dejo la palabra al doctor Toselli, que creo que esa es la mecánica, ¿no, doctora? Sí, sí, perfecto. Así después se sacan todas las dudas de los jurídicos y después le damos lugar a la doctora Fernández. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradezco la invitación, como bien han dicho ya mis colegas, y me voy a referir a dos o tres aspectos puntuales que se han señalado que generan mucho más inquietudes, me parece, respecto de quiénes están abarcados y quiénes no en este DNU.
Primer dato, ahí voy a disentir con mi amigo y colega Alejandro en cuanto a que las ART se vayan a hacer cargo de todas estas relaciones no laborales. Más allá de que la norma que él invoca es correcta, pero si el supuesto, si, digamos, el nosocomio niega la existencia de vínculo laboral, la comisión médica no tiene facultades para demostrar la existencia del vínculo, con lo cual va a tener que ir a un juicio. O sea, sí, a la larga es factible que pueda llegar a tener que pagar la RT, pero es a la larga, porque además la RT se va, porque el decreto claramente menciona trabajadores dependientes, con lo cual si no está en la nómina remitido por el sanatorio, por el hospital, por la clínica, por quien sea, a la RT no le va a dar cobertura. Es mi pensamiento, no lo sé, a lo mejor sucede otra cosa en la realidad. El otro problema que veo, que me parece que es bastante más grave que lo que estamos viendo, son los términos del artículo 1 del DNU que mencionaba recién Alejandro, que es muy poco abarcativo. ¿Qué quiero decir? O que se hizo en un momento histórico determinado y que no contempla numerosas situaciones que van quedando aparte. Por ejemplo, la norma dice claramente que los que están cubiertos, más allá de esta discusión de trabajadores dependientes, son aquellas personas que realizan actividades declaradas esenciales. Esto son, como bien dijo Ezequiel al comienzo, las 24 primeras actividades más las 10 posteriores que la Jefatura de Gabinete de Ministros incluyó dentro del concepto de esencialidad. Aclaro que este concepto de esencialidad es un concepto absolutamente arbitrario. O sea, ¿qué tiene de esencial una ferretería? Y nada, en realidad. Simplemente se le incluyó como actividad esencial. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque la norma dice que dentro de los que están considerados como actividades esenciales tienen cobertura. El segundo problema que hay es que a partir del mes de abril en algunos lados, mayo en otros, hubo toda otra serie de actividades exceptuadas del ASPO, pero no esenciales. ¿Estamos? O sea, si usted tiene una fábrica y le permiten que trabajen sus operarios en la fábrica, esos trabajadores no están haciendo una actividad esencial. Están exceptuados del ASPO, pero no es una actividad esencial. Por lo tanto, al no ser actividad esencial, no estarían cubiertos por el DNU 367. Tercer problema que vamos viendo de este primer artículo de la norma. La norma dice que la cobertura opera mientras la persona esté en el ASPO. Y, como ya hemos visto en la provincia de Córdoba, no estamos más en el ASPO, estamos en el DISPO, que es el distanciamiento, no es el aislamiento. Con lo cual también tenemos ese otro tema, porque esta disposición de cobertura es solo mientras se encuentre el ASPO rigiendo. Que sí rige, por ejemplo, para lo que es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí todavía están en ASPO, pero para nuestra ciudad no. Entonces, hoy tenemos distintos grupos de trabajadores. O sea, y ni hablar de los trabajadores que pueden contraer una patología en infracción a la normativa. Por ejemplo, si usted tiene una trabajadora de casa particular que trabaja en su domicilio y está yendo en transporte público de pasajeros y contrae el COVID-19 por ir en ómnibus. Desde ya no va a haber ningún tipo de cobertura de la RT para ese caso, y sí puede tener un serio problema de responsabilidad civil el patrón de esa trabajadora de casas particulares. Digo para tener en cuenta, o incluso otras actividades, ahora ya se han abierto mucho más en Córdoba, pero en el resto del país, en varios lugares del país todavía no, que no están exceptuados del ASPO. Por ejemplo, acá en Córdoba podrían ser los gimnasios, las guarderías. Y si estas actividades están trabajando en infracción a esta norma, tampoco tienen cobertura
de la ART, y por el otro lado van a tener un riesgo cierto los empleadores de un problema legal de responsabilidad civil. El otro problema que es muy complicado es que la presunción, como señaló hace un rato Alejandro, solo tiene fuerza, a mi modo de ver, importante para los trabajadores de la salud. Para los trabajadores de la salud registrados, para ponerlo claro, dependientes, para ponerlo más claro todavía. ¿Por qué? Porque en esos casos es la ART que tiene que demostrar que se contagió en otro lado. ¿Puede demostrarlo? Sí, puede demostrarlo. Por ejemplo, si la pareja de la persona que se contagió contrajo COVID en otro lado y ella contagia a su contacto estrecho, que es su pareja. Y esta persona luego tiene en su ámbito laboral el COVID. Está claro que no habría sido, por más que sea un profesional de la salud, está claro que no lo habría adquirido en su ámbito laboral, sino que lo trae por un contacto estrecho propio. Entonces, ¿es factible que puedan las ART cuestionar ese tema? Sí. Lo que es importante acá es que una vez que tiene el certificado de positividad, que no lo da cualquier médico, sino que lo tiene que dar una institución oficial habilitada para ello, hay un término RENFE, creo que se llaman, los centros de salud que así están habilitados, recién con eso se puede denunciar a la ART al momento que esa persona a través de las disposiciones del COE va a ser aislado, para que a partir de ese momento le entren a pagar lo que se llaman los salarios de enfermedad o la ILT en términos técnicos de la ley de riesgo. Y esta persona va a estar cobrando ILT y recibiendo las prestaciones en especie, esto sí, de la ART, sin que la ART pueda negarse, siempre y cuando, insisto, sea un trabajador que esté en la nómina, sin que pueda negarse a otorgarlo, hasta que le den el alta médica. ¿Cuándo le da el alta médica a la ART? Y cuando aparezca como recuperado, cuando esa persona deja de tener los síntomas. Entonces, a partir de que quedó recuperado y tiene la alta médica, tiene que, si entiende que ha quedado con algún tipo de daño permanente, tiene que hacer la denuncia a través de ventanilla digital para que por Comisión Médica Central le determinen si tiene algún grado de incapacidad definitiva. El único organismo que puede fijar, de acuerdo a este esquema, la posibilidad de una incapacidad permanente definitiva derivada del COVID-19 es Comisión Médica Central. Obviamente que si eso luego se judicializa, van a ser los tribunales competentes de cada provincia los que van a analizar cómo resolvió la Comisión Médica Central. Pero acá hay un tema también preocupante, que es que la Comisión Médica Central no lo va a revisar al trabajador. Con lo cual, yo me pregunto, ¿cómo va a poder determinarse que un trabajador quedó con las secuelas, por ejemplo, que dicen los científicos alemanes, la secuela coronaria? Que dicen que cerca de un 70% de la persona que se recuperó de COVID-19 ha quedado con algún grado de secuela coronaria. O en otro lado se habla de un 30% de personas que han quedado con algún problema respiratorio. Además, yo le digo, no soy experto en psicología, pero no tengo ninguna duda de que alguien que ha estado 30 días internado en terapia intensiva al borde de la muerte y se recupera, seguramente tiene el síndrome de estrés postraumático. ¿Cómo vamos a hacer para que Comisión Médica determine que padece esas patologías si no está previsto la actuación de ningún profesional para revisarlo a esta persona en la etapa de determinación del grado de incapacidad definitiva? A mí me parece que solamente se van a reconocer algunos casos de COVID-19 de trabajadores que hayan fallecido, en cuyo caso los derechohabientes tendrán la posibilidad de percibir a las sumas correspondientes, es decir, la suma derivada de la indemnización por fallecimiento dentro del sistema de ley de riesgo,
más la compensación adicional de pago único, más el 20%, con el otro problema que en alguna otra reunión mencionó Ezequiel Rueda, que es la carencia de fondo del fondo fiduciario. El fondo fiduciario se constituye con un aporte que hacen las ART de cada trabajador afiliado, que es 0,60 centavos de peso por trabajador. O sea que en el mes, considerando básicamente unos 10 millones de trabajadores, acá lo estoy copiando a Ezequiel en ese tema, son 6 millones de pesos. No sé cuánto puede tener de remanente no utilizado de años anteriores, etcétera, etcétera. Pero si lo tomamos a valores de hoy, eso está cubriendo nada más que una muerte, la indemnización de una muerte por mes. Si estamos hablando que en este momento ya superamos los 5.000 fallecidos en Argentina, de los cuales obviamente hay un grupo que son personas mayores, jubiladas, o sea, descartado eso, habría que ver cuántas de esas personas estaban en actividad laboral al momento de fallecer y cuántos estaban específicamente en el área de salud. Pero me parece que si no, nos vamos a quedar con que podemos llegar a tener el reconocimiento del derecho prestacional, pero ausencia de fondos para cobrar. Salvo que, y aquí disiento con algo que el otro día le pregunté a Ezequiel con la respuesta que él me daba, salvo que el Estado Nacional asuma una decisión política de inyectar fondos al fondo fiduciario para que abone aquellas prestaciones. Porque como no es un fondo solidario, es decir, en el sentido de que las ART tengan que seguir aportando dinero, o las empresas, llegado el caso, si no alcanza ese fondo, evidentemente el sistema está estructurado para que cobre en la medida que haya plata. Si no hay plata, además de un fondo estatal que no puede quebrar, por lo tanto queda ahí, y por lo tanto, hasta tanto no se vayan recaudando nuevos ingresos, esa gente va a ir quedando en lista de espera, en la cola, como cuando usted tiene un juicio ganado contra el ANSES. Bueno, el otro día mi señora logró que el ANSES le pagara un juicio de mi suegro, ya fallecido hace más de 20 años, después de 16 años que tenía sentencia firme. ¿Por qué? Porque el ANSES no tiene plata y cuando se le acaba el presupuesto, todo el mundo pasa a la cola. Bueno, ese es el mismo tema que tengo la impresión que si no hay una decisión política de inyectarle fondos, va a suceder con las pocas personas que obtengan reconocimiento de enfermedad profesional del COVID-19. El resto, todo aquel que tiene que demostrar la causalidad exclusiva, me parece que va a ser muy complejo que lo pueda lograr. Algún caso quizás lo pueda lograr, pero el resto, en la mayoría de los casos, la Comisión Médica Central estimo que no va a hacer lugar a la petición y va a considerar que no se puede determinar el carácter exclusivo del ámbito laboral en el contagio que ha padecido esta persona y por lo tanto no hará lugar a esta calificación. Por algo la norma dice que es presuntivamente profesional, porque esa presunción debe ser de alguna manera demostrada. Bueno, yo no quiero abrumarlos más con temas jurídicos, me parece que estos son los interrogantes que les puedo tirar y obviamente al igual que Alejandro y Ezequiel, me someto a las interrogantes y a las dudas que ustedes puedan tener. Con todo gusto. A ver, por el chat había varias preguntas. ¿Por qué no desactivan el silencio y hacen las preguntas si quieren? Una preguntita, doctora. Buenas tardes. Entonces no es tan fácil determinar una enfermedad profesional. Yo pensaba que si te contagiabas, bueno, siendo médico, estando trabajando, se podía demostrar la enfermedad profesional, pero en el caso, por ejemplo, que pasó ahora de un matadero donde se contagiaron varios, ¿eso sería un accidente laboral?
¿Esa sería la diferencia entre accidente y enfermedad? Sí, pero supongamos que puede ser con el concepto que señaló el doctor Rueda accidente, pero de todas maneras el accidente no está previsto para ser reconocido directamente. En todo caso, va a ser todo un tema judicial, seguramente. No va a haber un reconocimiento a través de la Comisión Médica Central, que no lo va a admitir como accidente, solamente lo va a habilitar como enfermedad, y como enfermedad profesional lo va seguramente a rechazar. Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Quién más quería hacer preguntas? Susi, una Sí. pregunta. Sí. Escuché atentamente a los tres doctores ahí. La pregunta mía más bien me ha quedado claro y me ha sacado muchas dudas o interpretaciones de conceptos con respecto a lo que es la enfermedad profesional y todos los procedimientos. La pregunta en concreto, que es lo que me pasa a mí en la unidad hospitalaria donde estoy acá en Neuquén, es con aquellos trabajadores que no reúnen, no tienen criterio de enfermedad, no están enfermos, pero tienen que cumplir un aislamiento obligatorio porque son considerados contactos estrechos. Y el reclamo viene, ¿cómo son esos jornales? ¿Cómo se deberían pagar esos jornales caídos? Siendo que entre medio algunos tenían guardia, tenían recargos de hora o tenían horas extras. ¿Cómo se hacen ese tipo de trabajadores que no están enfermos, pero son considerados contactos estrechos? Y no he leído en ningún decreto que cómo se debe liquidar esos haberes en ese tipo de personas. El que está enfermo es fácil, se lo pasa por ART con el artículo que corresponda dentro del hospital, pero aquellos trabajadores, ¿cómo hacemos en ese caso? Los que tienen dispensa de trabajar por estar vinculados con alguien de COVID, aunque no sean ellos, no estén infectados, de acuerdo al artículo 8 del DNU 297, tienen derecho a percibir sus salarios, sus ingresos íntegros, porque incluso comprende a aquellas personas que no tienen relación laboral, pero que prestan tarea en forma habitual durante todo el mes. Entonces, la totalidad de sus ingresos, dice el artículo 8 del DNU 297. Tanto, esa en principio sería la respuesta. La institución donde estén trabajando se tiene que hacer cargo de abonarle sus salarios. Muchísimas ¿Te ha gracias. impedido, Clarísimo. te ha impedido prestar tareas Sí. en contra de su propia voluntad? Dice ¿Verdad? hay una dispensa de prestar tareas. ¿Sí? La dispensa de la ley. En la misma situación que están aquellos que son un grupo de riesgo. O sea, es similar, está en la misma situación. Doctores, buenas noches. Mi nombre es García Gabriela, soy trabajadora de la salud. Un placer haberlos escuchado a todos, realmente nos han iluminado bastante en lo personal. Y como para terminar en la pregunta del compañero Salinas, quisiera preguntar, en esta dispensa por sospecha, ¿también entra el presentismo que muchos de nuestros colegas tienen regulado? Sí. Sí, debería entrar lo mismo que si uno habitualmente hacía horas extras. Yo también. Es decir, por eso la norma habla de la totalidad de los ingresos habituales. Obviamente que el presentismo en ese caso debería estar comprendido porque la ausencia no es voluntaria, sino que obedece a la dispensa obligatoria de prestar tareas. Sería asimilable al 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no, Carlos? Sí, entraría por ese lado, sí. Perfecto, muy amable. Y una última pregunta. Respecto a la diferenciación que hay entre el DNU de Nación y el de la provincia de Córdoba en particular, que es donde me desempeño, en cuanto a las enfermedades que son
digamos, para el personal de riesgo, hipertensos, diabéticos y demás. Hay algunos que la nación contempla, pero la provincia no. ¿Qué sucedería con estos trabajadores que en un potencial pueden adquirir el coronavirus y tener por ahí secuelas mucho más severas que el resto que no contienen estas enfermedades, ¿no? Que no padecen estas enfermedades? Yo le puedo dar mi opinión particular, no necesariamente tengo la verdad en esto, pero entiendo que la nación no tiene facultades para regular en el ámbito del empleo público provincial o municipal. Es un Bien. tema de derecho público provincial o municipal, por lo tanto, la nación, el DNU, en principio no obliga a las provincias. Que la mayoría de las provincias lo cumpla es otro tema. Por ejemplo, había en Salta, creo que el personal de la justicia estaba exceptuado desde los 62 años y no de los 60. ¿Por qué? Porque lo decidió el Poder Judicial salteño, que tiene autonomía suficiente para ello. Bueno, acá lo mismo, las normas del DNU rigen para todo el empleo privado. Para el empleo público tiene que ver si hay una adhesión o una adecuación de los organismos provinciales y municipales. Que, insisto, en la mayoría de los casos ha ocurrido, no se ha tocado una coma, pero puede haber supuestos donde, como ese que les mencioné de Salta, que tiene algún aspecto diferente. Y consecuentemente, el correcto es el aspecto diferente, porque está dentro del ámbito de legislación específico. Al menos eso es mi opinión, no sé. Perfecto, muy amable y muy claro, doctor. Muchas gracias. No, de Buenas nada. tardes. Buenas tardes, yo soy Alicia Mazara. Hay una pregunta. ¿Qué pasó? Una última pregunta cortita. Bueno, adelante quien esté hablando. Doctor Toselli, acá tengo una pregunta para usted, de parte de una participante, María Julia Martínez. En el caso de constatarse secuelas por esta enfermedad profesional que no figuran en el baremo oficial, digamos, en el baremo de la ley 24.557, ¿qué baremo se puede utilizar? Esa es la pregunta concreta. En realidad, si estamos hablando de una enfermedad que no está en el baremo, estamos hablando de una enfermedad no listada. Si estamos hablando de una enfermedad no listada, que no es esta, digamos que no es COVID, tienen que hacer todo un procedimiento de otro decreto, que es el 1278 del año 2000, que también supuestamente se hace un trámite acá en la Comisión Médica Local. La Comisión Médica Local puede decir que para ese trabajador es válido, y utiliza el baremo que esa comisión tiene o quiere de última. Y ello va en apelación, o consulta, si usted lo quiere, a la Comisión Médica Central, que es la que convalida o no la calificación de enfermedad profesional de una enfermedad no listada. De todas maneras, yo le digo, yo he estado hablando de este tema en todo el país y habré visto no más de 5 casos donde la Comisión Médica Central admitió una enfermedad no listada. O sea, estamos hablando de casi 2 millones de afecciones que hay desde el año, 2 millones de siniestros denunciados desde el año 2000, ahora desde la vigencia del decreto 1278. Hablar de 5 reconocimientos es casi decir nada. Pero bueno, es lo que sí ha habido más reconocimientos a nivel judicial. Obviamente, cuando usted apela la resolución de la Comisión Médica Central, que le ha rechazado una patología que no estaba listada, y bueno, tendrá que ir a la sede judicial, y ahí dependerá de la pericia médica, y del baremo que puede utilizar el perito médico. Pero de todas maneras, tengan cuidado, porque la Corte Suprema ha dicho en un fallo no hace mucho, es mal fallo, que se debe utilizar los baremos de los decretos de la ley de riesgo.
Por lo tanto, si usted utiliza otro baremo, tendrá que justificar que no hay baremo alguno dentro de las tablas de la ley de riesgo. Gracias, doctor, muy amable. Mi nombre es Laura. Hola. Sí, Laura. Sí, trabajo para una RT y mi pregunta es la siguiente. En el supuesto caso de que la RT tome a la patología, hoy por hoy, la verdad es que es muy difícil para nosotros rechazar una denuncia si es que presentan la dispensa, si es que presentan el certificado de circulación del paciente y si es que presenta un certificado de REFE o un certificado de CISA, ¿sí? La pregunta es, en el supuesto caso de que sea una actividad esencial y que se haya aceptado, pacientes graves que están en terapia intensiva, que te pueden terminar con una... Perdón. En el supuesto caso que tenga una enfermedad profesional, que se haya aceptado, haya estado un paciente en terapia intensiva y haya quedado con una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, que de acuerdo al baremo se puede dar la ILP y, por ejemplo, en una provincia que esté adherida a la nueva legislación se puede presentar por valoración del daño. La RT tiene que seguir igualmente el camino hacia la Comisión Médica Central para que primero lo haga, no se puede presentar por valoración del daño, aunque esté aceptada. No, el artículo 6 del DNU dice que la superintendencia dicta las normas de actuación, y dentro de la resolución 38, el artículo debe ser, el artículo 12 dice que el procedimiento especial establecido en la presente resolución es de aplicación excluyente de todos los procedimientos previstos en las normas que regulen otros trámites de las comisiones médicas, con lo cual no se aplican ni la resolución 298, ni el decreto 717, ni el decreto 1475. O sea que esto se diría como una determinación, una divergencia, una determinación del paciente, una divergencia. El paciente tiene que actuar para que se le declare la ILP. No es por parte de la RT. Exacto, el paciente hace la presentación por ventanilla electrónica, le corren un traslado a la RT, que son 5 días, hemos hecho, primero hay 2 días para que vean si está toda la documentación presentada en orden, y luego le corren el traslado a la RT para que la RT simplemente diga nada, que acompañe la documentación que tienen ellos. Y si hay silencio de la RT, no tiene más implicancia que decir no ha cuestionado el lugar de trabajo, la modalidad de prestación de tareas. Pero eso no implica que esté aceptada la calificación de enfermedad profesional de la patología. Para ello, tiene que ir a la Comisión Médica Central. O sea, una vez que está la respuesta de la RT, terminó el trámite local o jurisdiccional, como ustedes lo quieren llamar, y se eleva a la Comisión Médica Central, donde sigue allá, y como bien dijo Alejandro, tiene en principio 30 días para resolver. Perdón, doctor, como el tiempo nos apremia, me parece muy interesante la pregunta que ha efectuado el doctor Layana. Me gustaría que la repita, porque en su oportunidad no se pudo contestar. No sé cuál es la pregunta. ¿No? ¿Qué hacíamos en caso de la duda? Si no había logrado Me iba a demostrar. preguntar a Ezequiel Rueda. Dale, Ezequiel. Bueno, como habrás visto, se genera una presunción. Nosotros, cuando trabajamos en derecho, siempre, cuando tenemos una presunción a favor de alguien, medio que descansamos un poco porque decimos, bueno, acá ante la duda me va a venir hacia mi lado. Pero bueno, como explicaba bien Alejandro y el doctor Toselli también, artículo seguido impone una inversión de la carga probatoria en un determinado punto. En realidad lo que está haciendo es vaciar la presunción, por decirlo así, de modo que el trabajador ese, por más
que tenga esa supuesta presunción a su favor establecida en el artículo 1, después va a tener que demostrar la relación inmediata entre la realización de su tarea, su contagio y el ámbito en que lo contrajo. Si no puede, no va a tener el diagnóstico de enfermedad no listada en su caso particular, ¿sí? Y por eso, como explicaban los doctores, tiene que llegar hasta la Comisión Médica Central. Y el hecho de que tenga que llegar hasta la Comisión Médica Central y obtener de esa comisión una respuesta favorable, es porque me parece que ha sido puesto de una forma que el sistema quiere controlar el gasto a través del fondo fiduciario. Como decía el doctor, hubo muy poco, perfecto, muchísimas gracias. Muy poco reconocimiento a lo largo de los años de las enfermedades no listadas, y por eso el fondo es el fondo. Entonces me parece que por ahí va a venir la cosa. No crean que esto va a ser un pago de muertos así nomás, ¿eh? No creo que salga a pagar muertos así nomás, ni costos así nomás el fondo. Me parece, mi opinión, ¿no? Yo creo que Ezequiel salteó el tema de presunciones y demás, y fue al fondo del tema, que es un tema de cuantía, de fondo fiduciario, y de que esto, como bien vos decís, no va a ser un pago así masivo, sino que cada caso, como bien lo dice el decreto, en cada caso concreto, y hasta que la Comisión Médica Central se expida al respecto, ¿no? Pero bueno, también el contexto es de una pandemia, y que ningún escenario ni en ninguna de nuestras cabezas entraba que íbamos a vivir esta situación. De la misma forma, ni el fondo fiduciario, ni la ART, ni nadie tenía las previsiones para afrontar todo esto, ¿no? Pero bueno. Por eso incluso esta charla comenzó con este análisis a esta altura de la pandemia de si es enfermedad profesional o no. Y aunque mi ejemplo haya sido un poco drástico del meteorito cayendo acá a 2 cuadras, lo cierto es que es impensado como el meteorito en la municipalidad. Hace un año no pensábamos esto, ni le buscábamos soluciones a ese problema, porque no lo pensábamos. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿es legal que le hagan firmar una hoja a las personas que tienen alguna enfermedad preexistente y como que se hacen cargo si le pasa algo y que vayan a trabajar, ya sea porque quieren ellos lo mismo trabajar? Yo he visto un caso ahora de una enfermera que tenía preexistencia y ella quería ir a trabajar y falleció, que sale en la tele. Quiero saber si eso es legal, si le cubre o no le cubre. No es legal, Carlos. Esa es la primera respuesta, no es legal. legal. Está eximida de trabajar y la ART no lo va a cubrir. Va a tener un problema el establecimiento. El empleador, porque se hace responsable por haberlo dejado prestar tarea ante un impedimento. Muchísimas gracias, sí. Doctora Mazara, quería hacer una pregunta. Sí, ahí quería hacer una pregunta, gracias. En el caso de un trabajador que tenga un contacto estrecho y se tenga que quedar en su domicilio, ¿se lo puede obligar al teletrabajo o tiene que estar sin trabajar? Si tiene las herramientas tecnológicas y el conocimiento para ello, no hay ningún inconveniente. Es más, la norma dice que debería acordar con el empleador el teletrabajo en el marco del deber de buena fe. El empleado no se puede negar en el caso de que le den las herramientas. Si tiene las herramientas para trabajar, salvo que estemos hablando que por ejemplo, tenga personas de cuidado y que no haya otra persona que los pueda atender, en cuyo caso, aún en esa hipótesis, podría acordar un horario de teletrabajo distinto. Pero bien. Bueno, muchas gracias. Eso se rige por el principio de la buena fe, ¿no? De las partes. Y claro, no es una cuestión que haga la ley de riesgo, es lo que está explicado en la ley. Bueno, gracias. De hecho, si nos pusiéramos muy finos, nadie estaría obligado a trabajar por teletrabajo. Todos lo hacemos como una forma de colaboración entre partes, porque rige el principio de buena fe. Por eso usted, Alicia, usó la palabra obligar.
La verdad es que obligar no lo pueden obligar a nadie, igual que la doctora que preguntó recién. Nadie le obliga a firmar papeles tampoco al otro, ¿sí? Esas son ciertas actitudes a las que estamos acostumbrados, pero no son las correctas. En la medida que se pueda, uno colabora. En este caso mi pregunta va dirigida a que el empleado, por ley, está protegido para quedarse en su domicilio porque tiene un contacto estrecho. Pero no dejar de trabajar. Por eso. De todos modos, si él dice yo no tengo internet como para trabajar, y bueno, no tiene internet. Está bien, hay que buscar una manera intermedia. Está bien, perfecto. Es buena voluntad más que derecho. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay... Buenas noches. Sí. Sí, Marcelo Martínez, hola Susi. Hola. Muy interesante la charla, la verdad que ha sacado muchas dudas con respecto a esta situación, que creo que nos ha complicado a todos en nuestro ámbito laboral. Y mi pregunta para los tres expositores sería si dentro de esta, siguiendo con la pregunta de la doctora Mazara, si dentro de esta modalidad de teletrabajo que está prevista sobre todo para el ámbito educativo, dentro de otros ámbitos laborales, sobre todo en personas que están eximidas de ir a su lugar de trabajo porque tienen más de 60 años, entre otras situaciones, si en esa prestación laboral desde el domicilio se ha previsto no solo el riesgo de trabajo, sino también los accidentes de trabajo que puedan surgir en esta modalidad de teletrabajo. Y si hay experiencia sobre eso. En la ley 27.555 que se sancionó hace muy poquitos días de teletrabajo, hay un artículo que contempla específicamente los accidentes durante la prestación del teletrabajo, o sea, por el hecho o en ocasión del teletrabajo, donde se presume que ocurrieron teletrabajando. Es decir, la RT tendrá que demostrar que si alguien en el horario de trabajo denuncia que se levantó y se cayó y se quebró una pierna, que no fue así, que fue en otro momento o en otra situación. Digamos, hay una presunción favorable al trabajador en ese tema. Respecto a las enfermedades profesionales, dice que el Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgo, junto con la Comisión Médica Central, van a establecer cuáles son las enfermedades profesionales para ese tipo de actividad. Lo cual, insisto, va a ser un trámite lardísimo, porque eso después tiene que salir homologado por un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, para que ustedes vean, las últimas que se incluyeron, que fue en el año 2014, por el decreto 49, estaban desde el 2012, que eran las hernias, las varices, estaban ya determinadas por la Comisión Médica Central y tenían el aval de este organismo, del Comité Tripartito, y recién en el 2014, es decir, un año y varios meses después, lograron el decreto que las incluyeron. Con lo cual, las enfermedades del teletrabajo por ahora no existen. Está en capilla. Muy amable, gracias. Sí. Gracias, muy amable. De nada. Bueno, ¿alguien más? Disculpe, una simple pregunta. Un docente que está dando clases de forma virtual, ¿sí? ¿Puede denunciar disfonía como enfermedad profesional? Sí, los tres que estamos hablando acá somos docentes, así que... La disfonía, no sé, hay un protocolo específico, creo que es el 389 del año 2013, me parece. Es un protocolo para la recuperación de las disfonías. Ahí mismo se establece qué cantidad de horas y demás es necesario para que la disfonía sea una enfermedad profesional del actor, del telefonista y del docente. Son las tres actividades por las cuales está la disfonía funcional irreversible. El hecho de que eso está conocido, eso se conoce. La claro, diferencia el hecho de que estés teletrabajando no implica que no estés hablando. ¿Bien? Bien, perfecto. Porque incluso puede preparar su clase en 1 o 2 horas y luego la transmite y no está
las horas necesarias frente al grado y todas esas cosas. Cuando a mí me llaman a la revisación médica del RT por la docencia en la Universidad Nacional, me preguntan cuántos alumnos tengo en Ciencias Económicas. Cuando yo le digo 1500, me preguntan, bueno, pero ¿cómo habla? ¿Se tiene micrófono? Sí, le digo, pues si tuviera que hablar para 1500 alumnos en el auditorio, me quedaría difónico el primer día. Claramente ahí usamos micrófono. Bueno, en mi casa, obviamente, si lo hago con la computadora, no voy a necesitar ese micrófono más que el que está incorporado en la máquina, ¿no? Pero sí, evidentemente hay protocolos y hay disposiciones que pueden comprender a los docentes y pueden llegar a tener ese tipo de reflexiones. Gracias. Independientemente de que no sea presencial. Claro. La actividad esta de Zoom puede tener la disfonía el docente, de acuerdo a cómo lo afecte, ¿no? En el tema de la disfonía como enfermedad, es lo que veíamos de micros accidentes, ¿sí? No se va a producir en un momento, y de hecho, si te fijas, se va a venir produciendo a lo largo del tiempo, hasta por supuesto, a lo mejor hay un hecho que es el que le produce que vaya a consultar a un médico, haga tratamiento, y observemos la disfonía como enfermedad profesional diagnosticada, ¿sí? Pero en el tiempo se va a haber ido desarrollando esa disfonía que a lo mejor se configura hoy, porque hoy sufre el accidente como hecho súbito, ¿sí? Pero es el resultado de un proceso que se da a lo largo del tiempo. Bien, perfecto. Gracias. ¿Está contestada la pregunta? Me deja bastantes dudas, les voy a pedir pero bueno. les voy a pedir que me disculpen porque tengo otra reunión que me está esperando, así que les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, cualquier cosa a disposición de ustedes para lo que sea necesario. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces le vamos Yo quisiera hacer una última pregunta. En el caso de, bueno, por esta pandemia, en muchos de nuestros trabajos hay equipos de trabajo para evitar el contagio cruzado. Yo lo que quería saber, que en el caso de la parte privada, por ejemplo, estamos viendo que utilizan y superponen estos equipos ya previamente armados, y quisiera saber qué pasa si hay algún contagio, cuando hay un equipo que no debería de estar trabajando y está trabajando. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Hay algún tipo de responsabilidad para los empresarios, para la dispensa? Y si los trabajadores no estaban habilitados para la prestación de la tarea y estaban comprendidos, va a tener que afrontar la responsabilidad del empleador por el incumplimiento. ¿A eso apunta la pregunta? No sé si porque hay, por ejemplo, equipos de trabajo que trabajan 15 días y 15 días están suspendidos y en esos otros 15 días hay un segundo equipo que tomaría ese lugar. Pero en la parte privada, de acuerdo a la demanda que está habiendo de los trabajos, porque hay empresas inclusive que están trabajando más de lo habitual debido a que no está entrando material del extranjero, y obligan a los trabajadores a trabajar de manera conjunta, o sea, llaman a los dos equipos a trabajar. Entonces, ¿qué sucedería si hubiese un contagio en ese caso? Cuando en realidad tendría que haber un solo equipo trabajando, están trabajando los dos. Y están trabajando sin todas las protecciones ni resguardo a la salud. Claro, porque se traduciría en el acotamiento del distanciamiento, por ejemplo. Por eso, se va a tener que hacer responsable el empleador por el incumplimiento de la normativa. Va a tener que afrontar las consecuencias de no haber dado el tratamiento correspondiente a esos trabajadores. Perfecto. Muchísimas gracias. Una aclaración, doctora García. Coincidiendo con lo que dice el doctor Manzanares, pero también teniendo en cuenta algo. Tenés que identificar si esos dos grupos fueron armados por una exigencia del COE o si esos dos grupos fueron armados por una comodidad del empleador. Te voy a dar dos ejemplos. Fueron armados por exigencia del COE, en este caso particular por el que estoy preguntando. Si el COE los ha hecho trabajar alternativamente, quizás no tenga que ver con que lo haga para no contagiar, sino para que haya un equipo de backup.
Te voy a dar un ejemplo. Yo en mi estudio somos 4. Yo como organizador de mi estudio puedo decidir que vengamos de a 2. No porque aquí no respetemos el distanciamiento, ni mucho menos, sino para tener un equipo de 2 y 2 por acá, por si alguno de nosotros 4 se enferma. Si viniésemos los 4, no estaríamos incumpliendo ninguna norma, porque nosotros estamos autorizados a venir hasta 4. Pero yo por organización y por una cuestión de previsión mía lo acomodo así. Distinto es el caso del COE. Si el COE te pide como medida de seguridad que tengas un equipo alternativo y vos no cumplís con ese equipo alternativo, estás en infracción y por tanto, como dice Alejandro, tenés que correr con las consecuencias a título personal. Perfecto, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora vamos a pasar al tema de bioética y salud del trabajador. Y bueno, doctora Fernanda, un gusto, te vuelvo a decir, como siempre. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Creo que la verdad que en función de la hora, que ya hasta ahora todos estamos cansados, sentimos el peso de una larga jornada, lo mío va a ser sumamente breve, lo voy a cortar bastante, pero la propuesta es cambiar un poco el enfoque de lo que venimos hasta ahora y proponerles una manera distinta de ver. No sé si están viendo allí la pantalla. Esto, ¿no? Mirarlo desde la primera persona, ¿sí? Porque hasta ahora hemos escuchado, la verdad que un análisis de la situación y de cómo podría eventualmente cubrirse o no, y la verdad que el panorama, como decían los doctores, ¿no? Es complejo, ¿sí? Es complejo, suma angustia, suma incertidumbre para los que trabajamos en salud en algún punto. Entonces un poco la mirada es desde acá, ¿no? El lugar de los profesionales de la salud en medio de la pandemia, ¿no? Atravesados por la pandemia que toda la sociedad está viviendo, pero con un rol particular que supone el trabajo que tenemos que hacer. Y entonces, bueno, lo que ha venido a mostrar o a plantear este COVID-19 son situaciones nuevas, dificultades, problemas nuevos, porque no conocemos esta enfermedad, porque estamos aprendiendo, pero sobre todo en Latinoamérica muestra problemas de base que tenemos, ¿no? La desigualdad, la pobreza, las dificultades en el acceso a la salud, las condiciones de vida que tenemos, y entonces esto hace que la forma de vivir y atravesar esta pandemia sea diferente a la de otros lugares. Entonces, la mirada va a ser desde la bioética, que lo que propone es una reflexión crítica de la realidad a la luz de los principios y los valores. Entonces, desde ahí es analizar la situación, ¿no? que nos toca vivir. Y entonces el dilema, que lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene que ver con qué es lo que vale más, qué tiene más peso en este momento, ¿no? El bien individual, el bien social, ¿quién decide qué es lo que más importa en cada momento? ¿Con qué mirada, con qué enfoque se hace cada una de estas tomas de decisiones? Entonces, para la mayoría de nosotros esto puede ser la primera vez que nos toca vivir algo así. La humanidad ya ha pasado en varias oportunidades por situaciones similares, si se quiere, y la forma de respuesta que hemos tenido, a pesar de los cambios, a pesar de la tecnología, a pesar de las modificaciones, en esencia sigue siendo la misma, ¿no? La forma que tenemos de responder, si ustedes ven las imágenes, más color, menos color, pero las medidas básicas, lo único que tenemos por ahora seguro siguen siendo las mismas cosas. Entonces, el desafío y en lo que nos invita la bioética es que podamos tomar decisiones racionales y prudentes en situaciones de gran incertidumbre, buscando lesionar lo menos posible a los involucrados, ¿no? Y esos son los pacientes, son los familiares, pero también somos los profesionales de la salud. Y lo característico de este tiempo es que está marcado por cambios, por incertidumbre, por bueno, todo lo que hemos venido escuchando antes, ¿no? Realmente hay muchas cosas que los que trabajamos en salud desconocemos, ¿no? Entonces cuando tenemos la posibilidad de escuchar cuáles son los lineamientos, cuáles son los marcos legales, nos abre la cabeza, pero también nos preocupa y nos supone un esfuerzo poder entender, poder estar atentos a estas cosas. Han cambiado los modos de trabajar, nos hemos tenido que adaptar a protocolos nuevos que encima por ahí cambian, ¿no? Entonces hoy tenemos que hacer esto, pero mañana cambió, y entonces todo lo que habíamos aprendido ya no, tenemos que volver a hacerlo. El rearmado de los equipos, esto de las reasignaciones de tareas, el trabajo en espejo, algunos especialistas que hace
años, 10, 15, 20 años que vienen haciendo su especialidad y se les ha reasignado la tarea y tener que ir a hacer consultorio de febriles, ¿no? Entonces, todos esos cambios generan una situación muy particular. El tema de los equipos de protección, ¿no? La preocupación de tenerlos y además, una vez que los tenemos, saber usarlos, ¿no? Porque muchas veces podemos tener todo disponible, pero si no lo sabemos usar, de nada sirve. El cansancio, el agotamiento que se está viendo porque, por un lado, tuvimos la suerte de tener muchos meses de preparación, pero por otro lado, eso de venir preparándonos hace tanto tiempo ha generado un cansancio prolongado en el tiempo, que hace que ahora, cuando la cosa empieza a estar cada vez más delicada y más preocupante, la mayoría ya están muy cansados de estar preparándose, ¿no? De estar pensando qué vamos a tener que hacer, cómo va a ser cuando nos toque. Entonces, se genera una situación particular previa al momento más crítico, que es el que estamos empezando a vivir ahora. Y se suma la preocupación real, y a veces puede ser exagerada, pero con una base muy real, la preocupación por los contagios, ¿no? La posibilidad de contagiar a los pacientes, por supuesto, pero también la posibilidad de contagiar a los colegas, sabiendo lo que eso supone, ¿no? El hueco que uno deja cuando todo un equipo de guardia tiene que salir de circulación por 14 días, por lo menos. Eso genera también una gran preocupación en cada uno de los profesionales, y ni hablar de la angustia y la preocupación de enfermar a la familia, ¿no? Entonces, se genera todo esto que uno va nombrando, cuando lo ponemos en la lista, entendemos por qué tantos colegas están como uno los ve que están. Abrumados, cansados, preocupados, desolados, algunos muy enojados. Cada uno reacciona como puede, ¿no? Y sumamos a eso el tema de la estigmatización y las denuncias, que es algo que vemos que eso se replica en todo el mundo, ¿no? No es solamente en nuestro país que está pasando esto. Uno hace un recorrido y en realidad estas imágenes que yo comparto con ustedes las voy a pasar muy rápido, pero están sacadas de todo el mundo, ¿eh? Hay de Europa, hay de Norteamérica, hay de Latinoamérica, con Centroamérica, en todas partes, con mayor o menor intensidad nos está pasando esto, de que estamos un poco atrapados entre los aplausos y las agresiones, ¿no? Entonces un día nos emocionamos con que nos aplauden, y al día siguiente no sabemos dónde meternos porque nos queman el auto. En propuestas, ¿no? De decir, bueno, fijemos, hagamos proyectos de ley, fijemos multas para los que agreden. Se genera un ambiente tenso entre la sociedad y el sistema de salud que hace que sea realmente difícil restablecer ese vínculo que debe ser tranquilo y pacífico, porque es parte de la confianza que el equipo de salud necesita para que la sociedad y para que los pacientes acepten o permitan que acompañemos los procesos de enfermedad y de recuperación. Fíjense, esto en España, ¿no? Médicos de todo el mundo sufren el estigma del coronavirus, y en esto habla de profesionales en todas partes del mundo, Egipto, India, Filipinas. En este artículo detalla lo que han ido sufriendo en distintos lugares, ¿no? Entonces, por un lado veíamos los balcones llenos, con aplausos y banderas, y después aparece un auto con semejante inscripción, ¿no? Rata contagiosa, de una médica que estaba con sospecha de COVID en España. Distintos proyectos de ley en distintas partes para ver de qué manera se respalda o se apoya a los profesionales de la salud, ver las situaciones que viven los que están todos los días trabajando en estas condiciones, ¿no? El cansancio abrumador a veces, la angustia y la preocupación. Distintas posturas que han ido tomando como para reforzar a los equipos, ¿no? Esto de los saludos especiales, esto que estén ahí fue en el Cairo, si no me equivoco, ahí lo dice, donde la Fuerza Aérea tiró pétalos amarillos sobre un equipo de un hospital que había hecho un trabajo increíble, y ¿no? Bueno, se van buscando formas de cómo hacemos para restablecer este vínculo que nos permita seguir trabajando. Esta es una médica en México que dice, nada de lo que pase, había sido víctima de varias amenazas, incluso de algún tipo de agresión, nada me va a quitar las ganas de ser médica, ¿no? Esta cuestión de la vocación, pese a todo, pero llega un momento en que hay un punto límite.
Entonces un poco la propuesta es decir, bueno, paremos de maltratarnos, ¿no? Ya bastante tenemos con la situación que nos toca vivir, y entonces entrando un poco a decir, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? ¿No? Porque es real que no es toda la sociedad la que reacciona así, no son todos los equipos los que están siendo afectados de igual manera, pero en algún punto tenemos que ir buscando algunos lineamientos o algo de los que nos podamos sujetar para poder sostenernos de una manera eficaz, para poder brindar nuestro trabajo de una manera eficiente en este momento que es cuando más hace falta. Entonces, las herramientas que están probadas, que realmente sirven en situaciones como esta, es el trabajo en equipo, ¿no? No quedarse solo en esto, no ir solo a la atención, no dar comunicaciones delicadas, ya sea de fallecimientos o de terminalidad, poder explicar en conjunto, no quedarse uno solo o siempre el mismo en esto, sobre todo compartir la toma de decisiones críticas, como puede ser cuando el recurso sea realmente escaso. Lo que se recomienda desde todas las instituciones de bioética y todos los comités es que nunca recaiga en un solo profesional la decisión de a quién intubo y a quién no, ¿no? Eso debe ser tomado por un grupo de profesionales que analicen objetivamente una serie de factores. Ahí entran en juego los triage clínicos, que es fundamental que estén establecidos previamente para que den un margen de transparencia y de objetividad, para que nunca quede esta sensación de que el que está de guardia va a elegir según su gusto, su parecer, el día que tenga, cuánto quiere o no al paciente, si es que lo conoce o no. Entonces es muy importante compartir la toma de decisiones y ser claros y transparentes en estas decisiones. Consolidar el trabajo colaborativo, trabajar en red, reforzar este trabajo, buscar referentes. La ventaja que nos permite la tecnología es que podemos estar en contacto muy estrecho con colegas que ya han pasado por esto, ¿no? La gente en España, en Italia, en Estados Unidos, estamos en contacto muy estrecho y nos van contando, nos costó esto, ojo con esta parte, tengan cuidado con esto, no se equivoquen. Entonces, echar mano de esto, que nos va a dar una red de sostén, un soporte para poder sobrellevar esto. Fundamental reconocer los propios límites, entender qué vamos a poder hacer y qué no, qué escapa a nuestra posibilidad individual, qué escapa a nuestro equipo, y sobre todo qué escapa también a nuestra realidad como país, ¿no? Hay cosas que a lo mejor en otros países pueden hacer y que nosotros no lo vamos a poder hacer. Entonces es importante reconocer nuestros límites, y parte de reconocer estos límites es entender que los que trabajamos en salud no somos ni héroes, ni mártires, pero tampoco somos villanos, ¿no? Somos personas que tenemos una profesión y que queremos hacer bien nuestro trabajo. Entonces, también es importante aceptar el momento de correrse, ¿no? Cuando quizás uno no está en condiciones de trabajar de manera efectiva y pone en riesgo a los colegas o se pone en riesgo uno mismo, entender que el correrse es un rasgo de inteligencia, no es un fracaso, ¿no? El poder correrme para que otro haga mi trabajo y yo me recupero y vuelvo, es un rasgo de inteligencia, es lo necesario para trabajar bien en un equipo. Favorecer la interdisciplina, bueno, vamos a dejar allí. Habilitarse espacios para compartir no solo lo profesional, lo académico, las decisiones científicas, sino también un espacio donde podamos compartir las emociones. Que no sea un espacio sin sentido, ¿no? Pero sí donde se pueda habilitar qué cosas me quedaron en duda, qué cosas hubiéramos hecho distintas, cómo me afectó esta o tal situación, porque de esa manera uno aprende y logra sobrellevarlo de mejor manera. Esto es simplemente para compartir con ustedes a grandes rasgos qué cosas hay que tener en cuenta en las distintas dimensiones de la persona. Nosotros como profesionales, nuestros colegas, pero también eso pasa en los pacientes y en la sociedad en general, y ayuda a estar atentos en las distintas dimensiones para el autocuidado y para el cuidado de los otros, ¿no? Situaciones como esta nos atraviesan en todas nuestras dimensiones, ¿no? Entonces, lo cognitivo, lo físico, lo conductual, lo emocional se va a ver afectado en mayor o en menor medida. Entonces, cuando uno ve esto, no es que voy haciendo un checklist, tengo 3 de estas, uy, hundido, estoy muy mal, ¿no? Simplemente saber que esto nos va a pasar. Lo que no puede pasar es que llegue a un punto tal que ya me dañe, que ya pase a ser realmente patológico. Entonces, ustedes han visto ahí cómo en las distintas dimensiones, seguramente uno va leyendo y dice, uy, esto me pasa, ¿no? Por ahí hablando hoy con algún colega me decía, cuando escuché esto, me puse a repasar y ahí entendí que yo
nunca me levantaba a las 5 de la mañana y ahora sin que suene el reloj, yo a las 5 estoy despierto. Pero no me doy cuenta por qué es, pero ahora me pongo a pensar. Mi cabeza no para nunca de pensar en cómo organizo los equipos, cómo hacemos. Entonces, ver de qué manera nos está afectando todo esto que vivimos. Lo importante entonces, me parece, que no es asustarnos, no es paralizarnos, sino al contrario, es estar atentos. Estar atentos y ver de qué manera nos apoyamos, de qué manera generamos situaciones que sean proactivas, que nos ayuden a sostenernos para poder hacer bien nuestro trabajo. Y en esto es la comunicación efectiva y transparente, el apoyo en el equipo, facilitar el intercambio, el cuidado individual y grupal y permitirnos que nos cuiden, ¿no? A veces uno es el superhéroe que no se deja ayudar y en realidad es muy bueno permitir que en nuestro equipo alguien nos pueda decir, che, no te noto bien, me preocupa que estás muy pasado de vuelta. Ojo que estás reaccionando de una manera agresiva y vos no sos así siempre. Entonces, tener esa capacidad de escuchar a los otros o de transmitir de manera cuidada y respetuosa lo que uno ve en los otros es una forma de cuidarnos. Y como para ir cerrando, recordar que la prioridad y lo que nos mueve a todos, por supuesto, es el cuidado de los vulnerables y los vulnerados, que tenemos que trabajar para garantizar los derechos de las personas, aún en este contexto donde todos somos conscientes que nuestras libertades y las de todos están recortadas, porque la situación así lo amerita, pero que de ningún modo eso tiene que justificar que anulemos los derechos personalísimos de atención de calidad, de respeto de las decisiones que se pueden tomar, de una vida y una muerte digna en el momento en que a alguien le toque pasar por eso, y que la forma de poder cuidar bien a otros es cuidarnos nosotros. Creo que bueno, ahí me dio un recorrido veloz, pero quería compartir estas ideas con ustedes porque me parece que es el momento de conservar la calma, pero de ser muy conscientes de que es una situación difícil, nueva, plagada de incertidumbre, y que encima nuestro rol como profesionales de la salud, que tenemos los mismos miedos, las mismas angustias y las mismas preocupaciones, nos toca ser los que llevemos calma, los que llevemos tranquilidad, y tenemos que trabajar para que sea algo verdadero y que no nos queme, ¿no? Que ese trabajo no nos destruya, que no seamos después parte de la gran cantidad de secuelas que sin duda vamos a vivir con el tiempo, cuando esto pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, realmente clarísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Parece que a esta hora nos queremos ir todos a cenar. No, qué cosa que hice una excelente presentación. No, realmente sos clarísima, clarísima. Sí. Hola, sí, soy la doctora Ferreira Tatis. Realmente es para felicitar a Fernando una vez más. Tuve la oportunidad de escuchar esta charla con el equipo de trabajo de todo lo que es la sala de situación de IRAP, acá en Córdoba, y ha sido bastante impactante y es muy requerida. Y es una forma también de darnos cuenta que somos también nosotros una población vulnerable y nos tenemos que cuidar. Así que simplemente es para felicitarte a vos, Susana, por la invitación y agradecerte, y a todo el equipo que hoy ha presentado, porque nos han abierto la cabeza sinceramente. Muchísimas gracias. Bueno. Yo no quiero hacer una pregunta. Yo no quiero hacer una pregunta, sino realmente destacar la excelente disertación de la doctora, y la verdad que no solo lo didáctico que fue, sino que refuerza este concepto de valorar tanto a los médicos, sobre todo en este momento, que muchos arriesgan su salud y hasta su vida con una vocación tan profunda y férrea en dar este servicio de salud para el resto de la población, ¿no? Así que bueno, como estamos acá con Ezequiel en todo este ámbito de médicos, los felicitamos a todos. Nada más. La última, Susi, sí, la última, así lo vamos, de mi parte ya me voy retirando también. Muchísimas gracias, Fernanda, muy buena la exposición también.
con respecto ahí al autocuidado y el cuidado de los otros, nosotros eso también lo implementamos desde antes que se nos vinieran los picos acá en la zona en Neuquén y alrededores. Un equipo exclusivo, un equipo COVID laboral acá en el hospital, compuesto por psicólogos, por una socióloga, yo como médico laboral, un epidemiólogo, todo eso, y hemos ido haciendo ese tipo de asistencia y acompañamiento al personal de salud exclusivamente. Entonces, veo que de acuerdo a la sugerencia o a la diapo que vos pusiste ahí, no hemos estado para nada errados en los conceptos y hemos actuado en consecuencia. Entonces, gracias nuevamente, eso refuerza que no vamos por un camino equivocado y que nos interesa la salud de nuestros compañeros en el hospital, como así también la salud de la población en general. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, Ezequiel, doctor Manzanares. Excelente, clarísimos. Muy agradecido realmente en nombre de mío y de las dos sociedades. Y bueno, ya los vamos a convocar seguro nuevamente. Bueno, Muchas gracias. agradezco al Círculo Médico también, que nos permite... Buenas noches. Adiós, gracias, muy amable. Gracias a todos por la invitación y cuando quieran acá estamos. Un gusto. Gracias. Ay, aprovecho el doctor Rodríguez, feliz cumpleaños, Jesús. Un gusto. Hasta luego, muchas Gracias a todos, gracias a todos por seguir participando y escuchando nuestras charlas. Muchísimas gracias. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fabri. Chau. Muchas gracias. Gracias, Fabri. Gracias, Rodolfo. Nada que agradecer, un placer. Bueno. Voy yo, gordo, porque debe ser la chica que viene a buscar la...